Mi nombre es Joan Sebastián López, soy estudiante de Economía de segundo semestre y en este video voy a hacer un ejercicio sobre maximización de una función. Para este ejercicio de maximización tenemos primero una función tipo Cobb-Douglas. Sujeta a una restricción presupuestaria m igual a P1x1 más P2x2. Lo primero que hay que hacer en este tipo de funciones es construir un lagrangiano. Para construir el lagrangiano, voy a decir que el lagrangiano es igual a mi función x1 a la alfa, x2 a la 1 menos alfa. Como es una maximización, entonces vamos a sumar. A sumar a lambda, que va a ser mi factor de multiplicación del lagrangiano, por mi restricción presupuestaria igualada a 0. Mi restricción presupuestaria igualada a 0. Si igualamos esto a 0, voy a tener que m menos p1 x1 menos p2 x2 va a ser igual a 0. Y esto es lo que voy a reemplazar acá. Ahora, para hacer esa maximización tengo que cumplir tres funciones. Bueno, tengo que... Ahora tengo que cumplir tres condiciones de primer orden. La primera es la derivada parcial del lagrangiano con respecto al bien x1 igualada a 0. La segunda condición es la derivada parcial del lagrangiano con respecto al bien x2 igualada a 0. Y la tercera es la derivada parcial del lagrangiano con respecto a mi restricción presupuestaria igualada a 0 también. Entonces ahora vamos a proceder a derivar parcialmente esta función con respecto al bien x1. Entonces, primero decimos que la derivada parcial de x1 a la alfa va a ser alfa a la x1 a la alfa menos 1. Como se están multiplicando, este segundo factor queda igual. Y como aquí va a haber una suma, está separado, este es otro término, acá derivo solamente donde lambda esté siendo afectado por x1. Entonces acá simplemente digo que la derivada parcial de esto va a ser acá multiplico signos primero, más por menos, menos, lambda por P1 x1, pero como estoy derivando con respecto a x1, solamente me quedaría lambda por P1. Y el resto de factores se convierten en constantes y se vuelven 0. Bueno, ahora voy a derivar la función del lagrangiano con respecto a x2. Como aquí estos dos primeros términos se están multiplicando, empiezo primero a derivar a x2. La derivada de x2 a la 1 menos alfa va a ser 1 menos alfa que multiplica x2 a la 1 menos alfa menos 1, que a su vez está multiplicando a x1 a la alfa. Y acá repetimos el mismo proceso. Este segundo término hago multiplicación de signos
y multiplico por el que está siendo afectado por x2, más por menos menos, lambda por P2x2, la derivada parcial de P2x2 es P2, entonces me queda menos lambda por P2. Y para terminar, para avanzar en el ejercicio, voy a hacer la derivada parcial con respecto a la restricción. Al principio del planteamiento del ejercicio cometí un pequeño error. La última derivada parcial con respecto al lagrangiano no es sobre m, que es la restricción, sino sobre el factor de multiplicación del lagrangiano, o sea, sobre lambda. La última derivada parcial es con respecto a lambda. Como este factor está multiplicando a todo la derivada parcial de lambda sería 1. 1 por este factor de acá me va a quedar lo mismo. Entonces digo que la derivada parcial del lagrangiano con respecto a lambda será m menos p1x1 menos p2x2. Todo esto igualado a 0. Y si vemos, este factor va a ser igual a la misma restricción presupuestaria que tenía en un comienzo. Entonces puedo decir que m es igual a p1x1 más p2x2. Ahora, ¿qué debo hacer? Ahora debo tomar cada una de estas derivadas parciales y despejar a lambda. Primero vamos a empezar con la derivada parcial con respecto a x1 y vamos a despejar a lambda de acá. Entonces escribo nuevamente la derivada de la función. Todo esto igualado a 0. Primero voy a pasar a lambda al otro lado. Entonces digo que esto es alfa de x1 al alfa menos 1. Como acá está restando, lo paso a sumar. Ahora necesitamos despejar a lambda. Entonces lo que voy a hacer es que este P1 que está multiplicando a lambda lo paso al otro lado a dividir a todo lo que tengo al otro lado. Y con esto hallo mi primer precio sombra. Ahora vamos a hacer lo mismo con la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x2. Listo, ahora para continuar voy a hacer lo mismo con la derivada parcial de x2. Entonces escribo la derivada obtenida. Acá teníamos que la derivada parcial de x2 era 1 menos alfa menos 1. Acá puedo decir que este 1 positivo con este 1 negativo se cancela y x2 me queda x2 a la menos alfa solamente. Por x1 a la alfa menos lambda de P2 igualado a 0. Entonces ahora voy a pasar lambda por P2 al otro lado. Entonces digo que 1 realmente no es que esté pasando al otro lado con signo negativo, sino que
como es una igualdad, realmente lo que estoy haciendo es, al esto ser una igualdad, lo que estoy haciendo sería sumar al lambda por P2 a ambos lados de la ecuación. Al hacer esto, no afecto la ecuación y lo que hago es acá poner otro lambda P2 positivo a este lado que se cancelaría con este y otro lambda P2 positivo a este otro lado, que es lo que hace parecer que yo pasara este negativo al otro lado positivo. Listo. Continúo. Entonces ahora lo que necesito es despejar a lambda. Ahora voy a hacer lo mismo. Este P2 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces, como explicaba, no es que esté pasando de multiplicar a dividir, sino que acá lo que estoy haciendo es dividiendo a este lado por P2 y dividiendo a este lado por P2. Entonces, al multiplicar a lambda por P2 y dividirlo al mismo tiempo, yo puedo decir que este P2 con este P2 lo puedo cancelar y este P2 me queda acá al otro lado, obteniendo este resultado. Ahora, para continuar el ejercicio, lo que debo hacer es igualar los lambdas, porque al ejercicio ser una maximización, yo necesito encontrar el punto donde el bien x1 y x2 se van a equilibrar. Entonces digo que lambda igual a lambda. Bueno, el primer lambda que hallamos decía que era igual a alfa x1 al alfa menos 1 por x2 a la 1 menos alfa. Todo esto sobre P1 igual, como estamos igualando los lambdas, entonces reemplazamos el segundo lambda. El segundo nos da que era igual a 1 menos alfa por x2 a la menos alfa por x1 a la alfa. Todo esto sobre P2. Ahora, para continuar el ejercicio, lo que necesitamos es despejar los precios. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que este precio 1 lo voy a pasar acá al numerador y esta parte de la ecuación la voy a pasar a este lado al denominador, como explicaba anteriormente. Entonces voy a decir que alfa de x1 a la alfa menos 1 de x2 a la 1 menos alfa va a ser igual, este P1 pasa al otro lado sobre P2 y este pasa acá al denominador. Con esto ya voy a encontrar que esto me va a indicar dónde es que mis precios se van a igualar. Pero acá todavía no he terminado el ejercicio. Como podemos ver, acá tengo términos semejantes en este lado de la ecuación. Y lo que necesitamos es evitar que estos términos me queden negativos. Entonces lo que voy a hacer es usar las inversas para poder operar estos términos y que la función me quede de una manera más sencilla. Entonces lo primero que hago es decir que este x2 a la menos alfa lo puedo subir como x2 a la alfa.
Y este x1 a la alfa menos 1 lo puedo bajar como x1 a la 1 menos alfa. Entonces voy a decir que alfa es igual a x2 a la 1 menos alfa. Como decía, este x2 que está en el denominador lo subo con la inversa y digo que esto es x2 a la alfa sobre 1 menos alfa, x1 a la alfa, y este x1 del numerador lo puedo bajar con la inversa y decir que este alfa menos 1 me va a quedar como 1 menos alfa igual a P1 sobre P2. Entonces ahora lo que voy a hacer es operar las potencias de cada componente. Entonces acá vemos que x2 y x2 están elevados, uno a la 1 menos alfa y el otro a la alfa. Como esto es una suma, entonces digo que alfa de x2 es igual a menos alfa más alfa, pues estos se van a cancelar. Me quedaría x2 nomás a la 1, pero pues acá queda implícito que está la 1 sobre 1 menos alfa, y acá hago la misma operación con el x1. Como es una multiplicación, sumo las potencias, más alfa menos alfa se cancelan y me queda x1 igual a P1 sobre P2. En esta parte del ejercicio hemos hallado la tasa marginal de sustitución, que sería esta. Pero para yo hallar donde x1 y x2 se encuentran, lo primero que debo hacer es despejar o a x1 o a x2 de la tasa marginal de sustitución. Esto con el fin de, cuando haya uno de los dos, reemplazarlo en mi restricción presupuestaria y obtener el segundo. Y ya con esto nos va a dar el punto de equilibrio, pero continuemos paso a paso. Ahora lo que voy a hacer es despejar a x2, que es el que está más sencillo de despejar por el momento. Entonces, aquí lo que vemos es que x2 está siendo a la vez multiplicado acá por alfa y está siendo dividido a su misma vez por 1 menos alfa por x1. Para despejarlo fácilmente, lo que podemos hacer es pasar este factor que está multiplicando a dividir, y este que está en el denominador dividiendo, pasarlo a la parte de encima, multiplicar. Entonces lo que vamos a obtener es que x2 va a ser igual a P1 sobre P2. Este lo mantengo quieto porque esta va a ser la variación entre los precios, ¿cierto? Y digo que esto a su vez va a ser multiplicado por 1 menos alfa a la x1 sobre alfa, que es el que estaba multiplicando. Y acá hemos hallado el valor de x2. Ahora, para hallar x1, como lo decía anteriormente, voy a reemplazar el valor de x2 en mi restricción presupuestaria. Voy a escribir la restricción presupuestaria para saber cómo lo vamos a reemplazar. Como he explicado, entonces acá lo primero que hago es escribir mi restricción presupuestaria, que es m igual a P1x1 más P2x2. Después lo que hago es reemplazar el valor de x2 en mi restricción. Entonces digo que m igual a P1x1 más P2, y el x2 lo reemplazo por el valor hallado. Ahora lo que voy a hacer
es cancelar estos P2. En este P2 me está multiplicando toda esta parte y a su misma vez está dividiendo. Entonces yo lo que puedo hacer es cancelar este con este. Y M me va a quedar igual. Listo, entonces cuando cancelo los P2 lo que me queda es P1x1 más P1 que está multiplicando a 1 menos alfa por x1 sobre alfa. Ahora lo que voy a hacer acá es que este más me está separando dos términos, P1x1 y P1 por 1 menos alfa por x1 sobre alfa. Si detallo bien la ecuación, aquí tengo P1x1 y a este otro lado también tengo P1x1. Entonces lo que voy a hacer en este momento es sacar un factor común. En ese momento ya saqué el factor común. ¿Qué es el factor común? Digo que P1x1 está a ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué le falta a este P1x1 para hacer P1x1? Pues multiplicarlo por 1, ¿sí? Acá sumo, pongo el signo. ¿Y qué le falta a este término de acá para que sea P1x1 por 1 menos alfa sobre alfa? Pues le falta 1 menos alfa sobre alfa. Entonces digo que P1x1 es factor de 1 más 1 menos alfa sobre alfa. Entonces ahora lo que voy a hacer es operar estos términos, es hacer esta suma de fracciones. Este 1 se supone que acá está elevado sobre otro 1. Entonces lo que hago es multiplicar este por este más este por este sobre la multiplicación de los denominadores. Listo, en este momento ya hemos hecho la multiplicación, la suma de los fraccionarios. 1 por alfa, alfa, más 1 por menos 1 menos alfa, 1 menos alfa, sobre 1 por alfa, alfa. Ahora lo que hago acá es hacer términos semejantes. Entonces acá puedo decir que este alfa lo puedo cancelar con este alfa y me va a quedar 1 sobre alfa, que a su vez está multiplicando a P1x1, lo que me va a dar que M va a ser igual a P1x1 sobre alfa. Ahora lo que yo necesito hacer es despejar a x1, así como hicimos con x2. Entonces por consiguiente digo que x1 a su vez está siendo dividido por alfa y multiplicado por P1. Entonces lo que hago es pasar el P1 al otro lado a dividir y pasar el alfa al otro lado a multiplicar. Lo que me va a dar que x1 va a ser igual a m por alfa sobre P1. Y aquí ya tendremos el otro factor. Este es mi primer factor de x1 o la coordenada que me va a permitir encontrar dónde esa función sujeta a la restricción me va a maximizar la utilidad tanto para x1 como para x2. En este factor aquí ya tengo contemplada mi restricción presupuestaria. Esto me indicaría que esta sería mi primer demanda marshalliana. Porque ya tiene contemplado mi restricción presupuestaria. Ahora lo que voy a hacer es que con esta x2 que hallé anteriormente, como aquí no está contemplada mi restricción presupuestaria, voy a reemplazar este valor de x1 en x2 y esto me va a permitir encontrar el punto donde el bien 2 va a estar maximizado con respecto a x1. Entonces eso es lo que voy a hacer acá a continuación.
Listo, en este momento acá escribí la función de x2 que habíamos hallado, que decía que p1 sobre p2 multiplicado a su vez por 1 menos alfa sobre alfa por x1, ¿sí? Y acá reemplazo el valor que hallamos de x1 con respecto a nuestra restricción, que era m a la alfa sobre p1. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a cancelar lo que pueda cancelar. Digo que P1 está acá arriba multiplicando y acá a su vez dividiendo. Como todo se está multiplicando, puedo cancelar este con este. Entonces x2 me va a quedar igual a 1 menos alfa por m a la alfa, todo a su vez sobre P2 a la alfa. Porque no, espere. En esta segunda parte vemos que x2, aquí alfa está tanto dividiendo como multiplicando. Y como lo mencionaba anteriormente, como estos factores se están multiplicando entre ellos, los puedo cancelar. Entonces me queda que x2 va a ser igual a 1 menos alfa por m sobre p2. Entonces acá, al haber reemplazado al x1 que tiene contemplada mi restricción, puedo hallar a mi bien x2 que está contemplado ya dentro de la restricción y me va a dar la coordenada tanto de el bien 1 como el bien 2, donde estos me van a maximizar mi utilidad, donde mi función de utilidad se va a encontrar tanto donde haya el mayor beneficio tanto de x2 para x1, y este sería el final de mi ejercicio. Muchas gracias.